fueron bautizados por el Espíritu Santo, ellos comenzaron a obrar. Entonces, en realidad, los hechos no eran de los apóstoles, eran los hechos del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros miramos que son los hechos del Espíritu Santo, entonces este árbol en sí completo tenía la vida misma del Espíritu Santo. Amén. Es entonces aquí, cuando ya aclaramos este punto, es donde yo voy aquí al capítulo 5 de Gálatas y miramos, miramos en la parte de arriba del verso 16. Ahí hay un subtítulo. Estamos en Gálatas, vamos a ver si nos trasladamos a Gálatas, capítulo 5, lo que leímos. Y estamos aquí, donde hay un subtítulo que dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Si el libro de los Hechos no era de los apóstoles, sino del Espíritu Santo, entonces, ahí en ese libro de los Hechos estaba la obra de lo que el Espíritu Santo hizo. En este libro de Gálatas, más bien está definitivamente la naturaleza del Espíritu Santo, y la Biblia aquí reconoce como los frutos del Espíritu, porque la naturaleza en sí es la vida que posee, sea un ser, un ave, lo que sea. Esa es su naturaleza. Ahora, dice aquí el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí, si este árbol era Cristo, la novia, si este árbol tenía la vida del Espíritu Santo, entonces este árbol, al principio, él no tenía otra naturaleza sino la del Espíritu Santo. No podía dar otros frutos sino la del Espíritu Santo. Entonces, si el primer fruto que aquí la Biblia presenta como el fruto del Espíritu Santo, vamos a observar que la oruga, la primera cosa que vino a destruir fue el amor. Observemos. En esa parte, quiero que me presten mucha atención. Porque si este árbol, que estaba en el principio, que fue la iglesia de Pentecostés, habían como 120 personas que fueron bautizadas por el Espíritu Santo allí. Entonces, esta gente eran las que tenían todo ese poder, toda esa eficacia de la vida de Dios, como la conocemos, la vida del Espíritu Santo, la naturaleza del Espíritu Santo. Ahora, si aquí aparece como el fruto del amor, la primera cosa que aparece, el fruto del Espíritu Santo, aparece el amor. Necesitamos observar, antes de ir y mirar cómo se lo comió, verdaderamente cómo se lo come el amor, cómo es que termina el amor en el árbol. Tendríamos que, antes de analizar cómo se lo come, analizar si verdaderamente el árbol tenía amor allá en el principio. Correctamente. Porque si no tenía la iglesia amor, no podía comerse este fruto. Necesitamos encontrar qué clase de amor, cómo lo practicaban, cómo lo ponían por obra. Porque nosotros lo que a veces solo conocemos es la palabra amor. Correcto. Pero lo que realmente es amor, a veces no lo entendemos y por eso lo dejamos pasar, lo pisoteamos, de pronto no lo aplicamos. Porque el amor está, diríamos así, el amor está tomado en cuenta como los dos mandamientos únicos en donde la ley de Dios está encerrada. Ahora, si ustedes quieren mirar aquello, podríamos observar lo que le preguntaron al Señor Jesús. Qué importante, me encantaría mirar eso primeramente y luego nos vamos a mirar el amor que estos
verdaderos hijos de Dios tenían allí en el principio cuando ellos fueron la iglesia, prácticamente el ejemplo, el patrón de cualquier iglesia que se desarrollara a nivel del tiempo. Amén. Amén. Un momentito. Vamos al libro de San Mateo. Capítulo 22. Comenzamos con el verso 34 del capítulo 22 de San Mateo. Ustedes me siguen, luego les pediré que me ayuden con la siguiente. Mateo 22. Con el verso 34 comenzamos. Vamos despacio. Yo he venido decidido a tomar el tiempo que sea necesario. Así tengamos que permanecer 1 año, 2 años, no sé, hasta que el pueblo realmente entienda. Y que el pueblo realmente pueda ser edificado en la palabra. No queremos perder el tiempo, no queremos perderlos a ninguno de ustedes. Queremos que todos puedan entender la verdad de Dios y puedan ser edificados. Nosotros fuimos a Guayaquil. Quiero comentarles este pequeña forma de mirar las cosas, la experiencia que tuvimos. Fui acompañado de 2 hermanos. Y entre eso está el hermano Carlos, que me acompañó. Y en realidad les digo que al mirar la condición, cómo está el asunto entre las congregaciones, da mucha lástima, mucha lástima. Y mirando a ver cómo aquí, por acá, en los lugares que tal vez diríamos nosotros son más pequeños, ciudades menos pobladas, donde pudiera haber gente menos instruida, gente menos capacitada, nosotros podemos mirar que el asunto en cuanto a la verdad de Dios es tan distinto y Dios nos ha ayudado al punto de poder nosotros mantenernos aislados de todo ismo que tenga comienzo fuera de las Escrituras y todo sistema que definitivamente se haya generado a nivel del mensaje. Entonces, al mirar la condición de aquellos hermanos, realmente da lástima de ver cómo pisotean la palabra. Y bueno, eso me da más fuerza a mí. Saber que tengo que luchar por muchos, saber que tengo que batallar por muchos, saber que tengo que consagrar mi vida para poder ser un verdadero testigo y poder avanzar con un verdadero objetivo. Porque no vamos a formar un grupo nuevo para llevarlos al mismo sistema de donde ustedes están saliendo. Vamos a fundar dentro de la palabra cada vida que permitiera ser construida en base a las Escrituras. Entonces, de otra manera, solamente buscáramos mantenerlos tal vez contentos, enseñándoles, qué sé yo, alabanzas, haciéndole aprender versos y haciéndole un programa natural de hombre. Sencillamente ese no sería el plan de Dios y creo que nunca ha sido ni nunca será. Por eso creo con todo mi corazón que si Dios nos ha permitido poder traer su palabra, deberíamos pegar en el blanco. Si no pegamos en el blanco, todos hemos pecado. Entonces, al mirar aquí el libro de San Mateo, capítulo 22, dice así, desde el verso 34. Entonces los fariseos
oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Amén. Ahora, Así los enemigos Amén. estaban juntos para contrarrestar es. La palabra. la palabra. Correcto. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Recordemos que esa es la respuesta que Jesús está dando. Luego dice, el segundo es igual o semejante. ¿Ve? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Entonces nosotros aprendamos esto también. A Jesús le hacen la pregunta y le dicen, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley de Dios? El Señor viene y dice, amarás al Señor, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Voy a decir en palabras nuestras, con todo lo que tengas. Así es. Así es. Amén. Amarás al Señor Correcto. con toda tu alma. Amén. Amén. Correcto. Dijo, y este es el primer y gran mandamiento. Pero Jesús no le preguntaron del segundo mandamiento, pero ligó a esta respuesta, Amén. ligó la importancia que tiene el segundo mandamiento. Amén. Así es. Dijo, y el segundo es igual al primero. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ahora yo ligo una enseñanza más que Jesús trajo. Dijo, ¿qué hacéis de más? Amén. Si solo sirve a los que te sirven, Amén. si solo amas a los que te aman. Amén. Correcto, hermano. Seríamos solo hipócritas Amén. como los fariseos. Así es. Por eso dijo él, ahora yo digo, amad también a vuestros enemigos. Sí, Señor. Correcto. Entonces, si nosotros miramos la palabra amor, podríamos valorar esta noche de qué era que estaba lleno ese pueblo, Amén. que allá era el árbol con todo su esplendor completo. Amén. Amén. El árbol novia en sí estaba lleno de este fruto Correcto. llamado amor. Amén. Amén. Así es. Entonces, antes de que entendamos cómo se lo comió esta plaga, Así es. primero es entender qué es lo que el árbol perdió. Amén. Amén. Cuando nosotros entendamos qué es lo que el árbol perdió, qué es lo que el árbol tenía, entonces si revisamos nuestras vidas y no encontramos eso, es necesario rendir nuestra vida a Dios para que el fruto pueda ser en nosotros restaurado. Eso es correcto. Sí, Señor. Amén. Qué Correcto. importante es conocer qué fue lo que perdió el árbol. Amén. Aleluya. Porque pudiéramos decir, Correcto. lo primero que perdió es el amor. Lo segundo, el compañerismo. Y hacer un culto rápido y usted se va contento. Dijo, ay, verdad, perdió el amor, perdió el compañerismo. Pero, ¿qué es amor? Aleluya. ¿Qué es compañerismo? Para saber qué fue lo que perdió. Así es. Correcto. Amén. Vamos aquí nuevamente al libro de los Hechos. Amén. Así es. Correcto. Oh, hermano, a mí me da, sinceramente, que si ustedes pudieran entrar en la atmósfera de la palabra y pudieran entender todas estas cosas, al mirar a ver cómo es la condición de las iglesias hoy, Amén. que sacaron al Señor fuera de la puerta, Correcto. y la palabra siempre va a tocar el corazón de cada individuo, Amén. pero siempre la estarán rechazando. Y cuando vemos gente que va a la iglesia y dice, amamos a Dios, pero no aman al hermano,
No entiendo de qué amor están hablando. Amén. Así es, hermano. Correcto, amén. Voy a leer aquí unos extractos y quiero ir al mensaje del árbol novia mismo. Si no lo tienen, escuchen lo que voy a leer. Yo creo que ustedes creen el mensaje y seguro van a estar de acuerdo con esto. Párrafo 102. Mensaje, la restauración del árbol novia. Dice así. Así que esta oruguita vino a quitar los frutos. Yo tengo 2 páginas de frutos, dijo el profeta. Yo solo quiero leer alguno de ellos. La primera cosa, el primer fruto que él quitó fue el amor fraternal. Amén. Así es. La primera cosa que él quitó fue el amor fraternal. Oiga bien lo que dice. Amén. Correcto. Esa es una de las cosas que mata a la iglesia allí mismo. Cuando el amor fraternal. Sí, sí señor. Entonces, el siguiente fruto que quitó del árbol, ustedes recuerden que amor es el primer fruto del árbol. Según el libro de Gálatas, ¿verdad? Amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, mansedumbre, fe, paciencia. ¿Correcto? Amén. En el Espíritu Santo. Ahora, 9 dones espirituales con 9 frutos del árbol y demás. Muy bien, dice el hermano. Solo quería tomar en cuenta que el profeta nos enseña que de acuerdo a la lista que está en el libro de Gálatas, el primer fruto que se come, el primer gusano, es el amor. Amén. La primera cosa que él devora es el amor fraternal. Amén. Ahora, Jesús hizo la diferencia entre estas 2 cosas. Dijo, el primer mandamiento es amar a Dios. El segundo es el amor fraternal. Amén. Amarnos los unos a los otros. Y aquí encontramos que el profeta nos enseña que el amor hermanable, el amor de la familia cristiana, Amén. fue la primera cosa que esta plaga se come del árbol o se comió de la iglesia. ¿Cómo se lo quitó? ¿Cómo se lo sacó? Pero yo dije, antes de que podamos entrar a ver esos detalles, miremos si la iglesia lo tenía o no. Amén. Porque si la iglesia lo tenía, entonces es de ella que estamos hablando. Correcto, sí, sí. Vamos al libro de los Hechos. Amén. Sí, Señor. Sí, señor, sí lo tenía. Amén. Tomemos el libro de los Hechos, el capítulo 4. Desde el verso 31 comenzamos a leer Hechos capítulo 4, desde el verso 31. Amén. ¿Ya lo tienen? Correcto, amén. Leemos. Vamos juntos leyendo. Si yo leo, ustedes me siguen. Dice la Biblia así. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos mirando cómo funcionaba cuando el Espíritu Santo los tomó. Amén. Una de las cosas que vemos aquí
es la forma como ellos, al recibir el Espíritu Santo, el valor que tomaron para hablar la palabra. Porque se le había dicho, en la Biblia se le había dicho, perdón, allí en el mismo libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6, y recibiréis poder, dice, verso 8, perdón, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Amén. Amén. Dos cosas Jesús estaba dos cosas prometiéndole al pueblo que sucedería cuando el Espíritu Santo estuviera en ellos. Correcto. Primero, recibirían poder. Segundo, serían verdaderos testigos. Aleluya. Indicando así que una persona sin el Espíritu Santo, aunque testifique verdad, es un falso testigo. Correcto. Amén. ¿Correcto? Así es. Porque aquí la única forma de ser un verdadero testigo es teniendo el Espíritu Santo. Aleluya. Así es. Eso es correcto. Sí, Señor. Amén. 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 Ahora, dice aquí, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Correcto. Amén. Oh, hermano, ese solo párrafo deja fuera, diríamos así, cualquier intento que un hombre haga Amén. y cualquier cosa que él intente hacer fuera del contexto que estamos mirando sobre lo que hemos venido observando. Miren lo que dice. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Amén. Amén. ¿Qué significa esto? Sí, Señor. Correcto. Todos en sí, definitivamente, estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Correcto. Ellos no opinaban más allá de lo que el Espíritu Santo opinaba a través de sus líderes. Pero el punto es este, que los líderes y el pueblo tenían el Espíritu Santo. Entonces dice aquí, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Amén. Sí, Señor. Correcto. Cuando nosotros miramos que esto debe ser restaurado en la iglesia, Amén. entonces encontramos a la iglesia que todavía Eso es no verdad. tiene, Señor. ¿verdad? Correcto. Sí, Señor. Porque cuando nosotros observamos y miramos, bueno, hoy voy a decir, hermano, quiero golpear un poquito duro, solo para que comencemos a observar la condición en la que quedó el árbol Amén. Sí, y en Señor. la condición en la que, diríamos, hoy, como un pueblo restaurado, Correcto. deberíamos estar. Sí, Señor. Así es. Amén. Porque ser restaurado no es solo oír el mensaje, Correcto. Amén. sino que la vida de ese mensaje esté en el pueblo, y no solo como un aprendizaje, sino como una realidad. Amén. Sí, Señor. Correcto. Correcto. Entonces, lo primero que debemos observar, para que exista amor entre el pueblo tiene que tener todos el mismo sentir. Correcto. Amén. 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 Correcto. El mismo sentir. Aleluya. Observen. Y Amén. tener el mismo sentir significa estar en el mismo espíritu. Eso es correcto. Estar en el mismo espíritu Un solo alma. sería entonces Aleluya. ser como un solo hombre. Sí, Señor. Eso es correcto. Amén. Un solo hombre no tiene pensamientos encontrados. Un solo hombre no tiene ideas que digan, hoy, voy a meter la mano por acá. Voy a sacar
10,000 dólares. Ay, pero si meto la mano por acá, se me van a desaparecer como por arte de magia. Eso sería una persona que no tiene control en sus sentidos. Porque él teme de todo. A lo mejor es tan desconfiado. Si me voy por esta esquina, me puede morder el perro. Si me voy por acá, me puede atropellar el carro. Él nunca llegará a ningún lugar. Ese es el pueblo que en su condición de cristianismo o religión puede vivir tan dividido en pensamiento que el uno cree que moviendo esto ayuda en el reino y el otro cree que moviéndolo de acá ayuda en el reino. Haciendo así que la gente nunca esté unánime para poder trabajar con un solo propósito para la obra del Señor. Sí, Señor. Sí, amén. Entonces, dice aquí, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Ahora, yo quiero decir esto. Amén, así es. Todo eso era el logro, lo que Dios había logrado con ese pueblo que esperó en Él. Amén, sí, Señor. Correcto. Lo que Dios había logrado con ese pueblo que le creyó a Él. Sí, Señor. Restaurado. Correcto. ¿Qué era lo que había logrado? Unirlos a todos. Recordemos que la Biblia dice que 120 subieron al aposento alto. Amén. Perdón, 120 recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto. Porque en realidad subieron como 500 personas. Amén, así es. Sí, Señor. Pero los que realmente esperaron en la promesa fueron 120. Amén. Luego que esos 120 trajeron su mensaje y el primer mensaje lo trajo Pedro, la iglesia creció en un solo sermón. Como 3,000 almas vinieron para ser bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego, un poco más adelante, encontramos allá con este centurión llamado Cornelio. Se juntaron como 5,000 más. O sea, la iglesia de los apóstoles, tan pronto como salieron con el poder del Espíritu Santo a predicar, ellos encontraron gente que podían creer esa palabra por la eficacia que tenía la vida de Dios en ellos. Amén. ¿Qué sucedió? Sí, Señor. Correcto. 3,000 en un lugar, 5,000 en otro, tenían 8,000 creyentes Amén. con 2 sermones. Y cuando la Biblia habla aquí que toda esa gente, no eran 2, no eran 3, no eran 4, no eran 20 como nosotros, estamos hablando de 8,000 más los apóstoles. Y de ellos está hablando la Biblia. Que todos ellos eran de un pensamiento. Sí, Señor. ¿Quién logró eso? El Espíritu Santo. Si ese fue su logro y ese fue su árbol, con todo, ese será el logro del Señor. Y ese será su árbol nuevamente entre nosotros. Amén. Gloria a su nombre. Sí, Señor. Correcto. Amén. Entonces la Biblia dice aquí, y ninguno, escuche bien, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Así es. En eso es donde consiste el problema de nosotros hoy. Correcto, sí. Amén. Lamentablemente unos poseen más que otros. Ahora usted lee la historia del joven rico y la historia del joven rico dice que Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Tal vez usted no es llamado a hacerlo así, pero si vigilamos bien, este pueblo fue tras ese llamamiento. Correcto. Sí, Señor.
Todo vendieron. Ese es el problema. Sí, sí. Ahí, pues. Amén, hermano, amén. Estoy hablando de la primera iglesia. Correcto, amén. Pero entonces Sí. nosotros hoy decimos, amo a Dios. Pero el Señor, el primer mandamiento lo explicó, dijo, con todo lo que tengas, tus fuerzas, tus bienes, todo debería ser puesto a los pies de Cristo. Eso es correcto. Sí, Señor. Amén. Amén. Yo amo al Señor. Pero yo no entiendo cómo ama el pueblo a Dios. No se dispone a servirle. Bueno, yo sí, pero mis bienes no. Luego dijo el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi pregunta es, Amén. ¿usted se niega algo usted de sus propios bienes? Por ejemplo, está en su casa. Está llenita la nevera ahí. ¿Se mezquinará usted algo de lo que tiene ahí? Tiene su automóvil, tiene su motocicleta, tiene su bicicleta. ¿Se la mezquinará usted mismo? No, Señor. Cuando nosotros estas cosas no las ponemos al servicio del Señor, porque solamente al servicio de Dios es cuando usted podrá ceder todos sus derechos. Sí, Señor. Honra a Jehová. Entienda eso, hermano. Sucede que nosotros sencillamente lo que hacemos es poder probar que la oruga sigue comiéndose el amor. Sí, Señor. Eso es correcto. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la primera cosa que se comió es el amor fraternal. Amén. Pero cuando esto funcionaba, nadie se creía dueño de sus propias pertenencias. Amén, correcto. Amén. Sí, Señor. Bueno, yo soy el dueño, hermano. Hermana Laurita podía estar en ese tiempo como una mujer ungida por el Espíritu Santo. Vamos a hablar del tiempo moderno, ¿no? Como que estuviéramos allá. Hermana Laurita, ella ungida con el Espíritu Santo. Bueno, yo tengo mi vehículo, pero está a la disposición del Señor, como Él me diga, porque así es como se le sirve a Dios. Amén. A disposición a lo que Él diga, el Señor. Entonces, como el amor era mutuo entre todos, no le importaba a ella quién se suba en su automóvil, Amén. sino que el amor de servicio a Dios hacía que sencillamente a quien se le sirviera no fuera el problema, sino más bien que el servicio fuera hecho como para el mismo Dios. Amén, correcto. Amén. Sí, hermano, correcto, amén. Amén. Pero nosotros hoy condicionamos todas las cosas. No, primeramente miramos a quién me cae bien. No, al hermano Miguel si lo llevo. ¿Cómo va a dejarlo al hermano? Al hermano Abel, bueno hermano, si hay un puesto, pues ahí te aviso. Hermano, parece mentira. Pero eso era lo que había en el principio, que realmente tenía el árbol. Amén. El árbol tenía amor. Amor por sus hermanos. Oh, bendito Dios. Amor por la palabra, amor por la obra de Dios. Sí, Señor. Eso es correcto. Amén. Así es. Observemos cómo dice. Y la multitud, verso 32, porque ahí me estacioné. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Pero teniendo ellos cada cosa, ¿verdad? El hermano Miguel su carro, la hermana Laura su automóvil, el hermano por acá su avión, la hermana por acá su barco. Pero ¿qué era lo que funcionaba allí? Que ellos se despojaron de la idea que eran propiamente de ellos. Eso es correcto. Y lo pusieron al servicio de sus hermanos. Amén. Por amor a Dios. Amén, correcto. ¿Entendamos, hermano?
Amén. Eso es correcto. Sí, Señor. Amén, aleluya. Eso es verdad. Amén. Amén. Por amor a la palabra. Si nadie le iba a decir, hermano Miguel, deje la llave ahí que... No. El corazón de él Amén. sentía poner a disposición al servicio de los santos. Amén. Qué importante. Ahora observemos cómo dice. En esa forma tenían todo en común al punto que el que no tuviera algo se sentía como tenerlo porque sencillamente el amor de sus hermanos Amén. nunca lo desamparaba. Amén. Entonces, de esa manera, aunque él no poseía, en su mente sabía que poseía todas las cosas. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque vivían en un mismo espíritu. Eso es correcto. Porque todos pensaban iguales. Amén. Así es. Pablo. Aleluya. Amén. Amén. Pero probemos a la iglesia hoy, pues. Probemos a la iglesia hoy, hermano. Así es, Señor. Amén. Oh, Señor. Está chupado, hermano. Hermano, la iglesia ha condicionado todas las cosas. Todas las cosas. Bueno, yo te sirvo así si es que quieres, Señor. Cuando hace frío, yo no voy. Cuando hace calor, peor, pues. Si está hondo el río, yo no me atrevo. O sea, estoy haciendo notar las cosas en las que uno maneja, ¿no? Y luego uno dice, bueno, Señor, si es que me sobra a mí, voy a apoyar tu obra. Ahora, yo no he venido definitivamente a hacerles notar que ustedes deberían hacer eso. Amén. Yo he venido a hacer notar lo que era el árbol Sí, Señor. y he venido a hacer notar a la condición que debe llegar otra vez el árbol. Si usted no lo quiere hacer, no tengo problema. Yo estoy llamado a vivir lo que la palabra de Dios nos enseña. Oh, sí, Señor. Amén. Correcto. Sí, Señor. Si la iglesia no lo quiere adoptar, eso está bien. Amén, amén. Pero no se puede negar la verdad. Amén, correcto. Amén. Se Eso tiene es que verdad. enseñar. Correcto. Y aunque uno lee la historia y dice, rápidamente dice, ay, el joven rico no quiso, no vendió nada para darle a los pobres y seguir al Señor. Yo le pregunto, ¿usted está dispuesto a hacerlo? Así es. Para saber cuál es mejor creyente, el joven rico o usted. Sí, Señor. ¿Está dispuesto a hacerlo usted? Porque nosotros acá cuando no somos sometidos a la prueba, somos héroes pues. Correcto. Sí, Señor. Así es. Somos héroes, uno dice, pues yo hubiera estado allá, si yo hubiera sido el joven rico, yo hubiera seguido al Señor. Eso indicaría que toditos los bienes que él tenía, los iba a vender y comenzar a repartir a los pobres. Ahora le digo, tal vez usted no es tan rico como él, tal vez usted conoce muy bien los mandamientos como él, pero la pregunta es, si a usted Dios le pidiera eso, Aleluya. te dirá, pero ya no está Jesús aquí, Jesús sigue siendo la palabra. Y la palabra cada vez que llama a alguien, lo llamará de la misma manera. Amén. Entonces usted dice, yo soy Abraham, correcto. Usted está dispuesto a dejar todo, ¿verdad? Amén. Porque usted vio que Abraham fue bendecido. Entonces dice el Señor, sal de tu tierra y de tu parentela. Listo, el profeta dijo, la parentela está en la mente. Son esos gustos, son esos deseos, son todos esos pensamientos. Y usted dice, estoy listo, estoy dispuesto a morir. Pero ahora veamos el llamamiento del joven rico. Eso es correcto. Amén. Deja todo, vende todo lo que tiene. Amén. Amén. Dale Sí, a los pobres y Señor. ven y sigue. Amén. Bueno, la verdad es que... ay. Y estoy mostrándole la comunión que había en la primera iglesia, en este árbol. Amén. En este árbol. Y uno comienza a decir, ¿y qué? Y eso fue lo que perdió la iglesia. Eso era lo que tenía. Correcto. Y a medida que la iglesia fue apartándose de ese beneficio, amén, la iglesia que fue quedando
sin poder. Amén. Sí, Amor. hermano. Amén. Sí, Señor. Sí, amén. Eso es correcto. Amén, amén. Se lo comió el bicho. Ya me lo dio. Gloria al Señor. Amén. Correcto. Amén. Pero dice, no, yo sí amo al hermano. ¿Estás seguro que lo amas? Amén. Sí. ¿Cómo probamos ese amor? ¿Ah? Amén, amén. ¿Por qué no hablas mal de él? ¿Por qué lo vas a visitar cuando esté enfermo? Falta algo más. La iglesia de Pentecostés estaba unánime Sí, Señor. Amén. en Amén. todo el andar de la palabra. Correcto. ¿Saben que he tomado más valor que antes para predicar el mensaje? Porque yo puedo ver esa oruga, ese pulgón, Sí, ese Señor. saltón. Correcto. Así es, amén. Amén. Vine meditando casi la mitad del camino mientras conducía. Digo, Señor, a veces nosotros, bien dijo Billy Graham, con los pies en el escritorio, sin hacer algo por los hijos de Dios. Y a veces nosotros así. Y digo, tan débil es nuestra luz que nos ha llegado que a veces ni por nosotros mismos luchamos. Correcto, amén. Cuando vemos que hay tanta gente en esa condición que el Señor dijo, vayan y prediquen por el mundo y enséñenle a que guarden las cosas que yo os he mandado. Así es. Y las cosas que Jesús mandó a estos discípulos era que mantengan al pueblo en este ambiente, unánimes, y que todos puedan desprenderse de la vida natural Correcto, amén. y que todos lo puedan poner al servicio de Dios, porque así funcionó el Espíritu Santo con la iglesia primitiva. Así es, correcto. Amén. Y ahora, Sí, Señor. ¿cómo haríamos? La promesa es que Dios iba a restaurar esto, ¿verdad? Amén. Así Amén. es. Ahora, al mirar todos estos detalles, sería necesario que valoremos si esto ha sido o está siendo restaurado. Eso es correcto. Amén. Así es. Porque cuando hablamos de los sellos y de los truenos, la gente ya se quiere volar, hermano. Amén. ¿Cómo volaría sin el árbol completo, pues? Correcto. Antes de ser llevado el árbol tiene que estar completo. Correcto, amén. Correcto, amén. Eso es correcto. Amén. Ahora esa es la pregunta. ¿Estaremos dispuestos a volver allá? Señor, amén. Amén. Estaremos dispuestos. Que algunos hermanos son buenos, hermanos. Yo no digo que son malos. Amén. Y conozco gente, no solo de los que están aquí. Conozco gente que ponen a disposición sus bienes, sus cosas. Pero con la gente que se congracian. Así es, amén. Por ejemplo, yo me congracio con el hermano Miguel. Hermano, tome las llaves del carro, de la motocicleta. Tome las llaves del avión, del barco. Pero él. Y ahora, ¿qué tal si viene el hermanito? ¿Qué tal si viene el otro hermanito? Y Correcto, amén. ¿tendremos el mismo sentimiento que tenemos hacia el fulanito? Podremos decirle, hermano, ¿cuál es su necesidad? ¿Necesita un vehículo? Al igual que al hermano. Tome las llaves, hermano, tome. Vaya, si no tiene un chofer, vaya, busque uno, pero está a disposición. Aleluya. Amén, hermano. Amén, amén. Amén. Mira que a esa altura de vida tiene que llegar el pueblo. Oh, bendición. Oh, Dios. Amén. Amén, amén. Sí, Señor. Eso es correcto. Amén. Amén. Oh, Padre. Y decimos, hermano, yo tengo amor porque amo al fulano. Te pregunto, ¿sientes lo mismo por el sutano? ¿Sientes lo mismo por el mengano? Amén. Correcto. Amén. Revisa. Así es, correcto. Porque si no está este amor en una forma común con todos tus hermanos,
Solo es una personificación del amor, Amén. la cual tienes en tu corazón. Amén. El diablo te ha engañado. Así es. El diablo te hace sentir por uno, pero por otro no. Cuando el Espíritu Santo viene, no hace excepción de personas. Ama por igual. Amén, sí, Señor. Amén, amén. Eso Ama es por correcto. igual. Quiere decir que así como tienes, no te ofende nada. El darle, el servirle a alguien con quien te lleva bien, no debería ofenderte ni sentirte mal con quien no tienes tal, diríamos así, tal preferencia. Así es. Amén. Amén. Pero cuando nosotros observamos que las cosas son por preferencias, Amén. por ejemplo, podemos decir, perdóneme usted, yo voy a ser el conejito de India hoy. Podemos decir, ay, el hermano Miguel, todo bien, porque, bueno, él nos arregló el problema de la luz, bueno, él hizo esto. A veces uno tiene eso, ¿no? Así es. Así es. Y engañamos al hermano y nos engañamos nosotros, Así es, correcto. que lo amamos, y él se siente amado, pero uno no se da cuenta que le está brindando un amor que no es el fraternal. Así es. Amén. El hermano se engaña y él no se da cuenta que con el amor que se lo ama, Me está haciendo mal. no es el amor fraternal. Así es. Y sucede que esa clase de amor que practicamos de esa manera, alguna vez, como no es el de Dios, alguna vez ese amor, Correcto. si lo hacemos a un lado, lograremos odiar tanto a esa persona como un día la sentíamos amar. Así es, correcto. Amén. Eso es correcto. Amén. Porque no es verdad. Porque no es un verdadero amor. Amén. Amén. Amén, sí, Amén. Señor. Correcto. Sí, Señor. Entonces, lo que existía en este árbol era amor, amor hermanable, amor del Señor repartido entre sus hijos. Correcto, amén. Y cuando todas las personas se desprendieron, no es que no cuidaban, no es que no tenían. Ellos eran dueños legítimos de cada cosa. Lo que la Biblia dice es que ellos consideraron que sus bienes no eran propios para ponerlos al servicio del Señor. Eso es correcto, amén. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. Así es. Qué tremendo eso, ¿no? Sí. Amén. 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 Amor. Era lo que había. Amén. Amén. Sí, Señor. Qué tremendo. Llena de amor, aunque no tengan ningún mal. Sigamos leyendo. Y tenían todas las cosas en común. Volvamos a leer el párrafo para que entienda. Porque aquí la Biblia dice esto. Un poco más atrás, vamos a leer el capítulo 2, me creo. Vamos a leer algo a donde ya el pueblo entró en la convicción de que debería el pueblo realmente servirle a Dios de una forma definitiva, entregándole todas sus cosas a Él. Pero miremos, versos 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Amén. Pero ¿bajo qué andar? Eso es lo que debemos de entender, hermano. Sí. Bajo un andar definitivamente sincero el uno al otro. Amén. Amén. Bajo un andar de no hacer acepción de personas, Amén. sino un andar sincero. Amén. Bajo ese asunto, bajo esa forma que el Espíritu Santo puso en el pueblo, ellos tenían el poder para testificar ante la gente de la resurrección del Señor. Amén. Por eso la Biblia dice, el profeta dice, que mientras no conozcamos el andar de los dos espíritus dentro de la iglesia, dentro de la estructura de la iglesia
está en una condición fría, formal y sin poder. Amén, correcto. Pero cuando la iglesia conoce el andar del enemigo en todas sus artimañas, el enemigo no tendrá poder sobre ella, Así es. Amén. haciendo así que Satanás queda definitivamente contrarrestado delante del pueblo de Dios. Amén. Sí, Señor, eso es correcto. Amén. Leamos el 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o cosas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, Así es. y se repartía a cada uno Correcto. según su necesidad. Así es. Amén. Esa era la primera iglesia. Era la iglesia completita. Amén. No era otro pedido, sino el mismo que hizo le hizo al joven rico. Para el hermano es el joven rico. Dije que él era con ahí. El hermano es el joven rico ahora en nuestra escena. Se le dijo, ¿sabe los mandamientos? Claro, pues si desde joven fui a la iglesia. Podía decir el hermano, bueno, estuve entre los adventistas, estuve por allá, fui monaguillo en la iglesia católica, hice esto. Bueno, conozco, pues en realidad, todos los mandamientos. Bien. Pero ahora le golpeaba Jesús a lo que debían doblegar. Recuerden que si ustedes hacen el llamado del joven rico distinto a la gente de Pentecostés, usted no va a poder mirar en realidad la eficacia del Espíritu Santo en estas cosas. Pero si usted observa que el llamado, aunque usted no ve que el Señor le dice a los discípulos, sin embargo, ellos testificaron que el llamado fue eficaz. Amén. ¿Cómo funciona? Así que no había entre ellos ningún necesitado. Amén. Porque todos los que poseían, o los que poseían heredades o casas, vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Amén, amén. Así es. Sí, Señor. Correcto. Al joven rico se le dijo, véndelo y repártelo a los pobres. Él dijo, de los mandamientos donde hablamos de los misterios estaba bien, Señor. Hasta ahí estaba bien, pero cuando ya me dijiste que tengo que deshacerme de mis bienes, esa parte ya, ahí sí no vamos, ahí no puedo. Ahí no. Amén. El hermano Branham dice que muchas de las cosas que los eruditos hoy dicen que fueron para el tiempo de los apóstoles, dijo, ellos ponen todo esto. Eso es correcto. Porque según ellos, esa era la edad apostólica, era la edad de los apóstoles. Para poder sacar esta porción del andar de la iglesia, tuvieron que sacar los hechos del Espíritu Santo. Entonces, ese asunto como el hablar en lengua, como el sanar a los enfermos, como el poner las manos sobre los enfermos, dijeron, eso ya no es para hoy. Porque al sacar uno solo de aquellas cosas que el Espíritu Santo no podían seguir caminando en el resto de las demás, entonces tuvieron que sacar todo lo que hizo el Espíritu Santo y dejar así inválida la iglesia. Ahora, a la iglesia le gustaría, escúcheme bien, a la iglesia le gustaría que el sanar de los enfermos fuera, pues la sombra de Pedro nomás pasaba y sanaba. Y hoy la gente quiere eso. La gente quiere que solo la sombra de Pedro sane al enfermo. La gente quiere que el Espíritu Santo caiga como lenguas de fuego. Pero el resultado de eso era que todo el pueblo vivía unánime en un solo espíritu. Pero eso es lo que la iglesia no puede adoptar. La iglesia quiere todo
lo que ella pueda tener como poder, pero sin la eficacia de la Eso es vida. correcto. Aleluya. Ustedes quieren sanar enfermos por orar, Amén. quieren sanar enfermos por poner las manos, pero cuando le dice, pon tus bienes al servicio del Señor, la gente dice, esa parte no, ya no es de este tiempo. Pero ¿y el resto por qué? Los eruditos, dijo el profeta, para poder sacar toda la obra del Espíritu Santo, dijo que eso solo era para los apóstoles. Correcto, sí, Señor. Entonces la gente quiere sanar enfermos, quiere que la sombra de ellos nomás pues sane a los enfermos. Pero, ¿y el resto? ¿El resto de los hechos de los apóstoles? Todo en común. Correcto, amén. No había ninguno necesitado. ¿Qué, hermano? Hay que volver a eso. No sé a qué fe original usted está siendo dirigido. Aleluya. Yo no sé porque usted dice, estamos volviendo con el mensaje de Malaquías 4 a la fe original. Estamos volviendo al poder de los padres apostólicos. Si ellos volvieran, ellos harían esto. Eso es correcto, amén. Correcto. El hermano me dijo, Aleluya. si una nueva rama de este tronco que quedó volviera a brotar, daría la misma clase de vida. Sí, Señor. Entonces la gente ha visto que lo único que va a volver a la iglesia es el sanar de los enfermos, es el hablar en lengua, es el ser transportado como Felipe para allá al desierto. La gente está mirando eso, pero si no se comienza con lo que son nada más los dos primeros mandamientos, como dijo el Señor, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es parecido a eso. Correcto, amén. Y sobre estos dos está toda la ley. Correcto. Y Sí, los profetas. Aleluya. Toda la palabra. Toda la enseñanza Amén. entre la ley Sí, y los Señor. profetas Amén. consistía en el amor hacia Dios y hacia los demás. Correcto, amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Eso es correcto. Oh, Amén. gloria. Con razón vemos que el árbol todavía no se levanta. Así es, correcto. Y es que cuando llegamos a esta parte, es cuando entendemos que no todos van a ser restaurados. Así es, correcto. Cuando haya gente con carácter para tomar estas escrituras y traerlo a la escena, Sí, Señor. esa es la gente que va comenzando a tener esa restauración. Amén, Amén. Sí, Porque Señor. no puede ser restaurado una parte y luego decir que el árbol está completo. claro, correcto. Amén. Correcto, amén. Árbol completo. Ahora, Amén. como dije hermano, yo no he venido a decirle a nadie que haga eso. Solo he venido a mostrarle que ese era el primer árbol. Y solo he venido a mostrarle que esa es la condición a donde va a llegar el árbol cuando sea restaurado. Por eso el libro de Joel capítulo 2 dice, las eras rebosarán de trigo. O sea, dice, volveré y restauraré o yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el pulgón, el revoltón y la langosta. Lo que pasa es que sencillamente todo lo que ese árbol novia vivió en el principio tiene que venir a la escena. Amén. 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 Sí, Señor. Gracias, Señor. Es la fe de los padres. Depositar en los hijos, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Correcto. Ahora, por eso es que a mí me gusta ese libro Amén. de Cantar de los Cantares, dijo. Y si es que en realidad tú quieres saber dónde yo estoy, Sí, Señor. solo sigue las huellas del rebaño. Amén. El rebaño no fue mezquino. Aleluya. El rebaño puso todas las cosas a los pies de Cristo. Amén, amén. Amén. Pero queremos seguir al rebaño donde bautizó en el nombre de Jesucristo y uno se bautiza. Queremos seguir el rebaño donde hizo proezas, sanó a los enfermos. Entonces todo el mundo quiere seguir esas pisadas, pero cuando se encuentra que entre esas huellas dejó que ellos no hicieron acepción de personas, Sí, Señor. sino que Correcto. trajeron todas las cosas para que todos fueran exactamente iguales. Sí, Amén, Señor. amén. ¿Cómo Amén. funcionaría eso en esta época? Oh. Amén, amén. Yo lo que sí digo, hermano, que habrá gente que llegará a eso, Correcto. Eso es aunque tal vez correcto. sean muy pocos, Así es, amén, amén. Amén. Sí, Señor. aunque no sean todos, pero llegarán. Amén.
escogido, sí, Señor. Solo hemos venido para indicar cómo el árbol novia estaba realmente fortificado en el principio. Amén. 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 Fortificado estaba. Iremos a ver lo que dice hasta el verso 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Este era un hombre que pertenecía a la tribu de Leví, era entre los sacerdotes. Correcto. Entonces, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Amén. Bueno, ¿qué intenta decir, hermano José? ¿Que vendamos nuestras cosas? No, yo cometería el error. Amén. Yo cometería el error si yo les dijera a ustedes que eso es lo que tienen que hacer. Amén. Yo lo único que sé es que cuando el Espíritu Santo viene a la persona, el Espíritu Santo le va a indicar a usted Correcto. qué hacer. Pero si usted realmente cree esta verdad, porque si usted no acepta esta verdad como la práctica, la vida que el Espíritu Santo tenía entre el pueblo, tampoco el Espíritu Santo nunca lo animará a cumplir con estos detalles. Eso es correcto, amén. Así es, amén. Es el Espíritu. Porque yo puedo decirle al hermano Abel, hermano, tiene que vender todo lo que tiene y tráigalo a los pies de los apóstoles. El hermano pudiera hacerlo tal vez porque yo le digo. Así es. Y después va a estar ahí arrepentido. ¿Para qué vendí lo mío? Amén. ¿Por qué me he quedado sin nada? Yo cometería el error de hacer que eso funcione mientras no nos demos cuenta si el Espíritu Santo está manejando el caso. Sí, correcto. Porque aquí toda esta gente que hacía estas cosas estaba llena del Espíritu Santo. Eso es correcto, Sí, amén. Señor, así es. Amén. Ahora yo le dejo estas escrituras para que usted observe. Ahora, el amor se comenzó a perder. ¿Cómo? Porque eso, sentir amor por los demás, es hacer que en realidad la preocupación de que él no sufra, ¿verdad? Entonces hacía que cada persona pudiera ir y poner a los pies del Señor para ser administrado sencillamente de acuerdo a la sabiduría que se le dio al pueblo para que ninguno pereciera o padeciera, de alguna necesidad. Amén. ¿Mm? Ahora entiendo lo que dijo el profeta. Aunque nosotros vayamos al culto, aunque nosotros tal vez hasta seamos predicadores, si hay algo que se interpone entre usted y Dios, ese es un ídolo. Correcto, amén. Ahora el Señor, con este ejemplo, nos pone que nos deshagamos de la idea que somos dueños Correcto, amén. de los bienes que poseemos. Al ponerlos al servicio del Señor, lo único que haríamos es aprovechar como lo aprovecharía cualquier otro de nuestros hermanos. ¿Me entienden lo que digo? Amén, amén. Entonces yo no comería más de lo que comiera el otro. Amén. ¿Saben ustedes que esa práctica la trajo Fidel Castro en su país? Y se le llamó comunismo. Y tenían todos bienes por igual. Amén. Y ha permanecido por mucho tiempo. Y quiero decir esto. Mientras se camine bajo la cabeza o bajo la guianza de una cabeza, tal vez el pueblo por temor o por lo que sea, lo hace, pero nunca tendrá la bendición de Dios.
Porque no es el programa del Espíritu Santo. Correcto, así es. Por eso es que aquí puede levantarse un líder y pudiera ser yo, pudiera ser el hermano, y comenzar a la gente a meterla a esa idea. Eso es correcto. Pero el pueblo no fue guiado de ese modo. No, señor. El pueblo fue guiado a hacerlo por causa del Espíritu Santo en ellos. Entonces cuando el Espíritu caiga en el hermano, cuando caiga en la hermana, cuando caiga en cualquiera, entonces esta práctica vendrá sin que nadie se la exija. Sí, Señor. Eso es correcto. Porque podemos traer un Amén. ideal Eso es verdad. entre nosotros y meter señor. esa idea y hacer que esa unción lo tome a usted. Y ahora bajo esa unción todo el mundo, pero eso no tiene respaldo del Señor. No. Y pronto tendrá que tener sus conflictos, sus problemas. Correcto, Pero amén. cuando esto fue guiado por el Espíritu Santo, usted ve a Bernabé, no hubo nadie quien le exija. Pero Bernabé sabía que esa era la unción que andaba ahí. Eso es correcto. Amén. Sí, porque pudiera alguien aprovechar de estas cosas Así es. y decir, ya, pues hermano, y pongamos por práctica esto. Hermana Laura, pongamos por práctica esto. Y manufacturar. Y poder decirle, hermana, es que estamos volviendo a la fe original. Y si usted no hace así, usted no es una de las hijas que está siendo restaurada a la fe original. Y por temor a no ser, La manufactura se llama. comienza uno, ya, pues hermano, bueno, si ese es el requisito, yo lo hago. Pero ahora vinimos a ver lo que sucedió con alguien que lo hizo y no lo hizo de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Amén. Eso es correcto. Entonces usted Sí, dice, señor. ay hermano, si es así, entonces yo no lo hago. Desde ahí ya usted deja ver que es un Ananías también. Porque alguien dirá, bueno, yo para fallar mejor así tan feo como falló Ananías y Zafira, mejor no hago eso. No, pues desde el momento que usted sabe que su corazón no está dispuesto para deponer sus cosas al servicio de Dios, de seguro ya dio a conocer qué clase de Es el espíritu hay corazón. ahí. Amén, correcto, así es. ¿Me entiende? Porque tal vez usted dirá, "Bueno, me encontré una brecha por donde me escapo. Como el hermano dijo que esto tiene que ser de corazón, que el Espíritu Santo venga y nos mueva. Bueno, por ahora yo no, porque el Espíritu no me ha movido. Bueno, es que queda claro que necesitamos restauración, ¿verdad? Amén. Sí, Ahora no Señor. quiero decir que usted haga esto solo porque oye, porque ve. No, Señor. Eso es correcto. Ahora, yo quiero que analicen. Hacer esta cosa así, usted mostraría si realmente hay amor genuino en usted hacia sus hermanos. Pero, como dije, siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahora vamos al libro de Corintios para mirar a ver algo en el cual no podemos fallar. 1 Corintios 13. Oh, Señor, yo sí sabía que esto caía como balde de agua, hermano, pero yo no puedo ser un hipócrita y dejar esto de lado. Hemos sido llamados a enseñarle a la gente que guarde todas las cosas que Dios ha enviado, que Dios ha mandado. Yo no puedo decir que hemos guiado al pueblo a la verdad omitiendo estas verdades. Así es. De ahí que usted vea lo que hace, eso es cuestión suya, pero la verdad ha sido presentada. 1 Corintios 13, mire cómo dice aquí. Amén, amén. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, desde el verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Oh, amén. Y si repartiese todos mis bienes, mire esta acción, Amén. y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces alguien hoy pudiera, con esa idea dirá, si hago esto,
si hago esto, entonces estoy calificado. Pablo viene y advierte, dice, usted puede hacer toda buena obra y hacerlo sin amor. Eso es correcto. Y al hacer toda buena obra sin amor, queda de la misma forma siendo nada. Por eso es que quiero que usted note que si realmente estamos avanzando hacia la restauración, lo primero que deberíamos restaurar en nuestras vidas sería la mismísima vida de Dios en nosotros. Porque la vida de Dios es la que comienza a traer los frutos que el árbol tenía. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Eso es correcto. Amén. Entonces, cuando la vida de Dios esté en usted, Amén. amén. Correcto. Ahí sí, pues si la cachetada es en la derecha, él dará a la izquierda. Y se irá a decirle al Señor en un rincón, perdónalo porque no sabe lo que hace. Pero cuando nosotros aún no tenemos esa vida de Dios, Amén. oh hermano, dice, solo es porque soy cristiano, si no, conmigo te las viera. No es, pues, hermano, solo tiene el nombramiento de ser cristiano. Así es. Amén. Correcto. Amén. Sí, Señor. Y el hermano Branja dice que en ocasiones nosotros, como sabemos que es malo ofender a alguien, a veces queremos morder los árboles, pero la cosa que hay dentro sale a relucir, que falta todavía en el hombre un cambio en su vida. Sí, Queremos Señor. agarrar y como tal vez las esposas saben que responderle bravo al esposo es malo, entonces ellas esperan que se vaya y el profeta dice, a veces uno viene sofocado de afuera y lo primero que hace es llegar golpeando la puerta en la casa, pateando el perro, golpeando el gato, pero eso mismo da a conocer que hay todavía dentro de usted la vida de la carne. Amén. Correcto. Amén. Sí, Señor. Amén. Ahora Pablo dijo, yo puedo hacer tanta buena obra y ya verlo al hermano que está ahí sin comer Y no hacer nada. y yo ir y darle unas 10, toma hermano un quintal de arroz, vaya. Y esperemos a mirar en realidad con qué amor, o sea, con qué convicción hemos hecho eso. Así es. ¿Con qué convicción? Pablo dijo, y puedo dar mis bienes. O sea, también un hombre tiene la capacidad de deshacerse de sus cosas. Así es. Eso es lo que prueba la palabra, ¿verdad? Que un hombre está en capacidad de deshacerse de sus cosas y darle a los pobres y hasta si es posible darse él mismo como ofrenda para liberar a otro. Y todavía no hay amor en una acción así, sino es realmente guiado por el Espíritu Santo. Amén. Correcto. Por eso es que usted debe observar si la acción que hace, porque puede ser muy buena y aparente al fruto del Espíritu Santo, Eso es correcto. pero se necesita tener vigilancia que lo que realmente hace usted no le dañe. Correcto. Porque usted pudiera hoy dar todo y después estarse lamentando. Así es. Amén. Sí, Señor. Correcto. Amén. Amén. Chispa, es que se lo di al hermano. No me acordé que yo lo necesitaba. Ya se lo diste, pues. Pero la falta de amor que tienes hacia Dios te hace venir el arrepentimiento. Amén. Así es. O de pronto llegó la persona no indicada, le diste al hermano algo que ya en tu casa te estorbó. Chispale, ¿no te acordaste que podía llegar el hermano que tal vez lo necesitaba más o lo aprecias más? Y después que viene y le das al hermano, el hermano agarra su regalo, se va contento, llega a su casa, lo limpia y ahora sí, si fue la guitarra, el violín, comienza a tocar y de pronto aparece acá el más preferido. Dale, yo no sabía que venía el hermano, si no se lo doy mejor al de acá. ¿Y por qué? ¿Por qué tienes esos sentimientos así? ¿Ah? Amén, amén. ¿Por qué? Oh, hermano, esto sí que parte de mi alma. Amén. Así es. Correcto. Esto sí parte de mi alma, hermano, porque en realidad, cuando el pueblo esté libre de eso, Correcto, amén. yo creo que han vuelto a Sí, Pentecostés. Amén. Eso es verdad, hermano. Solo hay que tener Correcto. el Espíritu Santo para lograr eso, Amén. para que en realidad ese árbol Sí, Señor.
comience a tener la vida Correcto. Amén. que tenía en ese tiempo. Amén. ¿Qué acaso que Bernabé no sabía que le podía hacer falta después su heredad? Correcto. Sabía. Amén, amén. Tal vez él no se puso a meditar y dijo, ¿y cuando esté viejito, de dónde me voy a mantener? No. Ellos vivían el día a día sirviéndole a Dios. Ese es el punto. Señor, amén. Amén. Eso es, hermano. Amén. Sí, Señor. Y el Señor dijo estas palabras. ¿Y qué no sabes tú que los pájaros, las aves, todas esas que andan por ahí no siembran ni hilan? Y a todas les da alimento el Señor. Y a uno de los hijos, ¿qué acaso no los cuidará con más interés, con más anhelo? Señor, Digo, correcto. ¿quién vistió a este lirio? Te cuento algo, dijo. Ni Salomón con toda su fortuna, amén, ni siquiera pudo con lo que la reina de Saba le llevó, ni siquiera con eso completó para vestirse como este lirio, que nadie hace nada por él. Solo el Padre que está arriba. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces ellos tenían un punto especial. Sí, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia, Amén. y lo demás vendrá de acuerdo a la necesidad. Amén. Amén. Así es. Esa es su promesa. Amén. Gloria a su Solo hay que nombre. creer. Entonces viene el punto y comenzamos a observar. Para ir cerrando, hermano, porque se fue el tiempo. Por eso dije, este punto es grande. Ahora, quiero que tengan claro que el andar de los apóstoles allá era movido por el Espíritu Santo. Eso es correcto. Por eso quiero una vez más acentuar el asunto. No es los hechos de los apóstoles, Amén. sino los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Ahora, si el Espíritu Santo volviera a caer de la manera como cayó en ellos, Padre, esa misma vida volvería. volvería en nuestro medio. Amén. Pero aquí hay un detalle, que para que cayera sobre ellos el Espíritu Santo, primeramente le habían creído a Jesús, porque Jesús fue el que dio las indicaciones cómo lo podían recibir. Amén, amén. Aleluya. Eso es interesante. Entonces, alguien puede decir, listo, hermano, decidimos caminar sobre eso, pero tenemos que tener la clave. Amén. Cómo subir al aposento alto y esperar en su promesa. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Pero uno dice, bueno, quiero recibir el Espíritu Santo, voy a la iglesia. Canto un canto, escucho al predicador. Ahí falló. Esa no fue la forma como el Espíritu Santo descendió. Amén. Correctamente. Ahora sí entendieron qué es lo que comenzó a perder la iglesia. Sí, Señor. Comenzó a perder el amor, ya la hermanita. ¿Verdad, hermana? Usted sabe que no lo hago por mal. Ya la hermanita viuda ya comenzó a escasear de los alimentos. Aunque no es viuda la hermana, solo tomo un ejemplo. No sé eso. Ya la viudita escaseó de los alimentos. Ya el anciano no lo comenzaron a atender con el mismo amor. Correcto. ¿Por qué? Porque los nuevos creyentes que comenzaron a entrar, comenzaron a decir, no, yo no voy a vender mis cosas. Yo no voy a poner mis bienes a los pies de Cristo. Si ustedes se fijan, la nueva generación que entró de creyentes, la nueva remesa de creyentes, acá en el tiempo de Pablo, ya comenzaron a tener liderazgos apropiados a su gusto. Pablo dijo, sois carnales cuando decís, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Entonces, cuando ellos tomaron un liderazgo, estamos mirando que esa fue la oruga que comenzó a comerse Amén. el fruto. Entonces, cuando ellos se fijaron un liderazgo, ya comenzaron a sectorizar el asunto. Correcto, hermano. Entonces, al sector que tenía como líder a Apolos, así allí hubieran las necesidades. El sector que tenía a Pablo como líder, no tenía nada que ver con el otro. Y ya no en una forma individual, sino en una forma grupal. Comenzaron a
a desenamorarse Amén. del uno al otro. Amén. Entonces, si había un enfermo entre los de Pablo, los de Apolo ni siquiera se preocupaban. No pertenece a nuestro grupo. Amén. Correcto. El amor que le dé. ¿Por qué? ¿Qué se les había escapado? El amor. ¿Qué, hermano? ¿Y así sería que funcionaba esa iglesia? La Biblia dice que todos los que creyeron tenían las cosas todas en común. Amén. Y a mí me agrada cuando la Biblia dice que Pablo fue a Jerusalén para tener un encuentro con los apóstoles y poner las cosas así un poquito en orden. Y dice la Biblia que cuando él fue despedido de allí, los discípulos le dieron la diestra de compañerismo. Y cuando Pablo, escuchen bien, cuando Pablo ya recorría las regiones, él le enseñó a la iglesia cómo la iglesia debería ser una iglesia que no desamparara el ministerio, que no desamparara a los creyentes. Amén. Amén. Y Pablo, aunque él no iba, si ustedes han leído el libro de los Hechos, pero Pablo recogía las ofrendas en su iglesia y las mandaba a Jerusalén, Amén. para que de Jerusalén Amén. sean repartidas de acuerdo a las necesidades. Correcto. Amén. ¿Pero por qué? Porque a pesar de que Pablo no estuvo en el día de Pentecostés, pero el mismo espíritu que bajó en ellos Amén. estaba en Pablo. Entonces Pablo le enseñaba a la iglesia. Amén. Y Aleluya. no tenía nada que ver porque Pablo fue enviado a los gentiles. Pablo lo testifica. Pero al saber que habían creyentes, hijos de Dios. Amén. Amén. Dale, leamos la historia, hermano. ¿Y qué hacía Pablo? Dijo. Y aunque yo tengo derecho, dijo, como el sembrador, de comer de los frutos, y como el pastor, dice, de comer la carne, la leche, la lana, de entre las ovejas, dijo, aunque yo tengo derecho, pero mientras he podido trabajar con mi mano, he preferido no ser carga del pueblo. Amén. ¿Por qué? Correcto el ejemplo. Quería ser ejemplo, ¿verdad? Quería poner en la iglesia, sencillamente, como nosotros decimos aquí, la pauta, la guía, por donde el pueblo pudiera caminar, Amén. por donde el pueblo pudiera caminar. Y todo esto fue lo que comenzó a perderse en la iglesia. Pablo dijo, yo he hilado cuando me ha tocado, cuando no he curtido cuero por acá, pero no he querido ser carga. ¿Por qué? Porque por el amor que él sentía por los hermanos, él prefería sacar de su bolsa y repartir al que no tenía. Y aunque en ocasiones pueda hacer eso, él se quedaba sin comida, él se quedaba sin pasaje, él se quedaba sin bebida. Pero el amor constreñía a que entre su pueblo nadie sufriera. Amén. Y dijo, yo tengo derecho de vivir de la iglesia. Dijo, porque esa es la palabra. Amén. Amén. Tengo derecho de comer de la leche, de la lana, de la carne, comer del fruto de la viña. Amén. Dijo, tengo pleno derecho, Amén. pero prefiero dar. Porque él, su amor, le constreñía a que nadie padezca. Prefería padecer Amén, hermano. y que sus hermanos no padecieran. Ah, Que por darle a Pablo me quedé sin esto. Que por darle al fulano ya no me alcanza. oh, bendito Dios. Pablo prefería que todos tuvieran lo necesario. Y él está en el cielo. Amén. Oh, gloria. Si el sentir que tenía Pablo lo tuvieran todos los cristianos.
Era, si usted regresa y revisa, era el sentir de Hechos 4. Amén. ¿Se fijó, hermano Miguel? Aunque Pablo no estuvo en Pentecostés, el espíritu de Pentecostés estaba en Pablo. Amén. Eso es correcto. Fue la misma columna de fuego que bajó para los 120, la misma columna de fuego que lo enfrentó a Pablo, lo comisionó y entró en él. Y cuando él testificó, dijo, al Señor le agradó mostrar a su Hijo por medio de mí. O sea, Pablo, si nosotros revisamos bien la Escritura, Pablo o era Cristo Amén. en otra piel, Amén, eso es correcto. en otro cuerpo. Y dijo, y para no ser igual como él, yo le dije, nomás denme 39, porque si me dan 40, yo no soy digno. ¿Recuerdan, hermano? Amén. Pero ¿qué hizo eso? Porque todo el tiempo los cuerpos en los que el Señor se ha vaciado han sido humildes. Y a pesar de estar en condición de ser igual a Dios, prefieren ser gente despreciadas. Sí, es correcto. Sí, Señor. Correcto. Oh, si ese sentir tuviera el pueblo. Amén. Entonces realzáramos a cada uno de los demás. Amén. Amén. Sí, Señor. Dios nos ayude. Amén, amén. Pero si hay gente que cree la palabra, llegará. Amén. Correcto. Sí, Amén. Señor. Llegará. Correcto. Amén. Porque este árbol tiene que ser otra vez regresado a su estado original. Lo primero que se comió fue el amor fraternal. Ya no había aquí frutos. La primera cosa fue el amor. Ahora el árbol aparentemente no había sufrido ningún daño. ¿Se fija de eso? Le dirá, bueno, en la próxima cosecha. Pero la primera plaga pasó y la segunda venía a comerse la siguiente cosa que quedó. ¿Qué era lo que quedó? Las hojas. Entonces el compañerismo comenzó a perderse porque el mensajero y el profeta dice, ¿dónde se reúnen los árboles? Perdón, ¿dónde se reúnen las aves, las bestias a tener compañerismo? ¿Dónde? En las sombras. En la sombra de un árbol frondoso. Amén. Dijo, vaya usted debajo, váyase ahí quieto y observe. Y usted se dará cuenta cómo hay por acá un pájaro negro, cómo hay por acá uno. Pero cada uno tiene, aunque un sector, tal vez las palomitas con palomitas, el gorrión con gorrión, el azulejito con azulejito. Pero todos están allí cubiertos en la misma sombra de ese árbol que es el Espíritu Santo. Teniendo compañerismo el uno con el otro. Y si fue el compañerismo que se comió y eso equivalía a las hojas, el árbol iba quedando sin esto. Aleluya. Ya le van quitando dos cosas. Y el compañerismo es el deseo de estar juntos. Amén. Oh, hermano, el compañerismo es el deseo de venir a verlos. No importa si está lloviendo. No importa si está a la distancia. Por eso es que siempre he tratado de animar a mis hermanos que me acompañan. Yo he dicho esto, para andar mal acompañado, mejor ando solo. Eso es un dicho del mundo, pero nosotros tenemos que tener la vigilancia. ¿A qué venimos? Si yo vengo de lejos, tal vez invirtiendo, tal vez perdiendo el tiempo, tal vez pueda estar en mi casa haciendo algo. Si yo vengo aquí, debe ser por amor a ustedes. Amén. Porque yo no quiero que se pierdan en el infierno. Porque yo deseo que suban a la vida de Dios. Amén. Debe ser ese amor el que me mueve. Si me pagan o no me pagan, si pierdo o gano. Debería ser por amor a los hermanos. Eso es correcto. Y de esa forma servimos a Dios. Aleluya. Correcto. Amén. Esa es la forma. Correcto. Entonces Pablo se quedaba hasta las 3 de la mañana. ¿Qué ganaba Pablo? Correcto. Amén. Amén. Sí, Predicándole la palabra a la gente, enseñándole. Ya casi para las 5 se cayó uno, se desnucó. Amén. Pero ellos tenían el poder. Ya lo vieron, llegó el médico y dijo, no tiene signos vitales, está muerto. Se desnucó, está quebrada la nuca.
Dijo Pablo, ponme una máscara. Hizo calor con su cuerpo, se acordó que Elías una vez. Correcto. Amén. Amén. Sí, Y al Señor. ratito se los trajo, aquí está el muchacho. Pero ¿qué era lo que había en Pablo? Oh, hermano, el poder del Espíritu Santo en ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa clase de vida. Todavía el árbol no iba perdiendo toda la eficacia. Así es. Ellos eran los originales, las originales ramas de ese árbol que nació en Pentecostés. Pablo tenía los frutos, pero a la siguiente generación que vino, ya el diablo comenzó a quitarle eso que tenían los apóstoles. Para este tiempo, ese árbol entonces estaría en cenizas. A menos que el Señor cumpla su palabra, que Él dijo, yo restauraré. Amén. Amén. Oh, Entonces, sí, si no Señor. somos restaurados, Correcto. Amén. no volvemos a esa condición original. Sí, Señor. Eso es verdad. Correcto. Amén. Entonces la gente al perder las hojas ya no tenía el deseo. Si llega el hermano bien y si no llega también. Si lo veo bien y si no. Pero ellos tenían ese deseo de juntarse, darle la mano, apretarlo, ay, agarrar a su hermano, abrazarlo, las hermanas con sus hermanas, allí ellas llevando, compartiendo el amor el uno al otro, manteniéndose en ese calor espiritual. Amén. Pero observemos la condición de la iglesia en esta hora. Y todavía tenemos esos testimonios en nuestro medio como cristianos creyentes del mensaje. Por allá el grupito que siempre se lleva mejor. Correcto. Ah, no, yo rápido, ese espíritu que gobierna a la gente, rápido busca a la hermana con la que me llevo más. ¿Y la otra? ¿No es hermana? Si ya le da un beso ahí en la mejilla, en la fila, es porque es una costumbre. Correcto. Y ya no puede más. Pero, ¿y por qué no hay ese compañerismo? ¿Por qué no va y busca al hermanito, al que al tiempo viene, hermano, ¿cómo te va? Amén. Así es. Dos cosas hasta ahí se han perdido. La falta de amor y el deseo de compañerismo entre hermanos. Y usted dice, estamos volviendo a la condición original. Sin eso, oh, gloria, Amén. cuán engañado está el pueblo. Sí, Señor. Así es. Amén. Eso es verdad. Y yo he dicho, hermano, a veces nosotros venimos allá, compramos la gallina, el pavo, el chancho, y rapidito nos acordamos, es del preferido, de la familia, la persona preferida. Allá, si hay alguien con quien yo vaya a compartir este plato, debe ser el fulano. ¿Y por qué no te das el lujo de tener al mengano también? Correcto. Amén. ¿Mm? Al que Y tú tienes en tu corazón, porque hay una sed de traer a la escena esa verdad. Amén. Tú tienes en tu corazón el deseo de compartir. Así es. Y rapidito uno dice, ya, voy a comprar esto y bueno. Comienza tu mente, ¿a quién invitamos? Estás pervertido. Ya me acordé. A la hermana Narcisa, porque ella sí nos recibe en su casa. Entonces uno dice, no, a la hermana Blanca no, porque no. A veces no tienes ni causa por qué poner un pretexto y decir a ella no. Solo es que tienes un mal espíritu en el corazón y te hace hacer acepción de personas, porque nadie te ha hecho daño. No entiendo por qué no compartes con los demás. Amén. Solo es un mal espíritu que hay dentro, al cual has hecho que Él te domine. Amén, correcto. ¿Verdad? Que no son todos tus hermanos. Claro. Sí, y cuando vas saludando, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. ¿Seguro? ¿Por qué no le deseas lo mismo? Correcto. ¿Por qué no compartes de igual manera con cualquiera? Amén. Recordemos, van dos cosas, solo he hablado de una principal, Amén. que es el amor. Mirando a ver lo que sí tenía la primera iglesia, que era ese árbol frondoso,
ahora estamos viendo que ya se va quedando sin ramitas. Ya se va quedando sin las hojas, ya no tiene el fruto. La iglesia que amaba ya no comenzó a amar. La iglesia que tenía deseo de estar junto con los hermanos ya comenzó a perder el deseo de compañerismo. Correcto, amén. ¿Correcto? Comenzó la división. Amén. Eso es correcto, amén. Amén. Solo piensen, hermanos. Solo vayan valorando a qué clase de vida tenemos que volver. Amén. Y es eso lo que estos 7 truenos que siempre hemos hablado, es a esa condición original que tiene que llevar al pueblo, aunque le cueste llevar a uno solo, Dios logrará lo que ha prometido. Dios nos ayude. Amén. Para la próxima veremos, si no me lo borran, lo seguimos sacando de ahí lo que siguió comiéndose ese bicho. Amén. Aleluya. 2 cosas hemos visto hasta hoy, que prácticamente la primera iglesia tenía, y a medida de los días comenzó a perder. Las siguientes generaciones que vinieron como creyentes ya solo tenían el nombre de cristianos, Amén. quedando de esa manera muy vulnerables a aceptar cualquier espíritu que viniera en ellos. Correcto, así es. Amén. Esa es la condición en la que queda un pueblo Amén. cuando comienza a perder la vida de Dios, cuando comienza a perder la eficacia de la palabra. Dios nos ayude. Tengan en cuenta, mi deseo es enseñarles, guiarlos a la palabra. No queremos guiarlos a una forma de pensar de alguien. Todo debe estar aquí dentro de estas escrituras Correcto, amén. para ser respaldado. ¿Usted quiere ser realmente el pueblo restaurado? Tendremos que tener la vida de Pentecostés. Amén. Esa vida se consigue a través de creer esta verdad de la palabra. Aleluya. Dios los bendiga. Amén. No vaya alguien a decir, ay, el hermano José ya nos dijo que vendamos todas nuestras cosas. No haga eso mientras usted no sea lleno del Espíritu Santo. Correcto. Cuando usted sea lleno del Espíritu Santo, hasta su propia vida la entregará Así es. en las manos del Señor. Ahí no le importará si la aguja, si el candado también lo dispone para Dios. Dios los bendiga. Dios los guarde. Estaba enojado, desde luego. Solo he querido que resalte esta noche esta pequeña enseñanza. Dios les bendiga. Dios les guarde. Gracias, hermano.